pasada los dejé con una aseveración que le dije ante ese panorama tan tremendo que ya lo hemos visto por tantas clases anteriores, de cómo es el ataque del enemigo, hacia dónde está enfilado, cómo es esa área de nuestra vida tan vulnerable, cómo él desarrolla esas estrategias, de qué manera nos afectan. Todo eso lo hemos estado discutiendo, lo hemos visto en detalle, ¿verdad? ¿Cuáles son esos efectos? Cómo nosotros somos sacudidos con tanta violencia cuando esos dardos llegan y tocan nuestra vida, ¿verdad? Cómo entramos en unos estados de ansiedad, de depresión, de unas situaciones que nos sumen en unos estados críticos que si no levantamos nuestra voz en alerta hacia el cielo, hermanos, difícilmente podemos salir al otro lado, porque son sumamente fuertes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Amén. Estamos de acuerdo. Usted sabe que lo hemos vivido innumerables veces. Y la aseveración que le decía, bueno, ¿qué tal si después de haber visto todo ese panorama que hemos discutido clase por clase, qué tal si nosotros dejamos por sentado de que realmente ante ese panorama tenemos dos opciones? O rechazamos el ataque del enemigo o lo entretenemos. ¿Qué pasa cuando el cristiano no está con sus sentidos espirituales bien alerta para rechazar ese ataque? Termina, ¿qué pasa leyéndolo? Si en lugar de nosotros ponernos firmes y rechazar ese ataque y detenerlo, en el momento en que lo detectamos, lo entretenemos. ¿Cómo lo podemos entretener? Dígame usted. Piense que está bajo ese ataque y que esos pensamientos le están llegando. ¿Cómo se pueden entretener esos pensamientos ahí? Angustiando. ¿Logran angustiar al cristiano? Claro que sí. Pero una manera de entretener esos pensamientos es darle cabida, darle credibilidad. Escuchándolo, prestándole el oído. Porque eso, acuérdese que hemos establecido bien claro por la palabra que Satanás es padre de mentira. Mentiroso por excelencia, engañador, que eso es lo que él pretende, engañarnos, y todos sus ataques van enfilados hacia esa dirección, hacernos creer a nosotros, ¿se acuerdan? La clase pasada se lo dije, hacernos creer a nosotros que él tiene un poder, y que amedrentarnos de tal manera que creamos que él sí puede con nosotros, cuando la verdad de la Escritura y de la revelación del Evangelio a nuestra vida es que esa victoria fue comprada a precio de sangre. Amén, amén. Que esa victoria está garantizada por el Señor, que nosotros como hijos de Dios tenemos esa victoria, pero tenemos que saber cómo manejar esos ataques. Amén. Cómo nosotros defenderlos y rechazar, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Si lo rechazamos y lo resistimos, ¿qué pasa con él? Se va. Huye de nosotros. Ujú. No lo dice la Escritura. Resistid al diablo y de vosotros huirán. Eso es una aseveración que se da por cierto. Amén. Si tú lo rechazas y lo resistes, él se tiene que ir. ¿Verdad? Entonces, bien tremendo que es cuando el creyente, en lugar de darse cuenta que el ataque está siendo tan severo y que está minando la mente, que le está costando, que está perdiendo el sueño, que no puede coordinar los pensamientos, que le está llenando su vida entera de ansiedad, que le está afectando en su día a día, en su quehacer, en sus cosas de la rutinaria, en lugar de detenerlo, le sigue dando cabida. Pues ese escenario obviamente se va a poner peor. Y entonces nos va sumiendo en un estado más crítico que nos lleva en ocasiones a un estado de depresión y de ansiedad muy severo, ¿verdad? Y mucha gente termina en la oficina del psiquiatra porque ya no puede dominar las situaciones que tiene. Pero nosotros como creyentes tenemos aquí en la palabra del Señor, lo tenemos todo. Aquí están las instrucciones, aquí está nuestra guía, aquí está lo que nosotros debemos saber. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos qué hacer cuando nosotros detectamos que ese ataque está bien severo sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes, tú y yo, para poder nosotros salir en victoria? Amén. Pues bueno, yo lo desglosé de una manera que bueno, estamos empeñados en ilustrarlo de manera que lo podamos entender de una forma sencilla.
y le he puesto aquí a esto un sistema defensivo, porque tenemos que defendernos de esos ataques. Y vamos a desarrollar ese sistema y vamos a ver qué cosas nosotros tenemos que hacer. Yo lo tengo ahí en una hoja que pudimos preparar, y tengo otras aquí para que usted las siga conmigo, porque vamos a ver qué verdaderamente bueno ese sistema defensivo. Fíjense que puse los pasos ahí 1, 2, 3 y 4. 4 cosas que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, reconocer el ataque y de dónde viene. Acuérdense que estamos hablando de ese ataque que viene a nuestra mente, y ese ataque que es totalmente espiritual, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, ¿tenemos habilidad para saber cuando ese ataque viene del mismo enemigo? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, claro que sí. Que podemos detectar de dónde viene. Y si nosotros sabemos de dónde viene ese ataque, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? Bueno, lo que yo pude diseñar es de esa manera, que estamos dándonos cuenta, y es como cuando se prende esa bombilla, ¿verdad? Esa bombilla se prende y usted está entendiendo que usted está bajo un ataque tremendo del enemigo, que su mente está siendo minada, que no puede coordinar ni siquiera los pensamientos, o que se queda estancado en un solo pensamiento. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Que cuando viene ese dardo, sea cual sea la situación, la razón, se queda ahí, dale y dale y dale a lo mismo, y lo piensa de esta forma y después lo piensa de la otra, y se pregunta y se contesta, y vuelve y le da la vuelta, y vuelve y le da la vuelta, pero usted se da cuenta que su mente no descansa. ¿Por qué? Porque está estancada, dando la vuelta en ese mismo pensamiento, que nos hace tanto daño, porque eso nos va drenando. Y es lo que quiere llevarnos, al principio del estudio lo hablamos, quiere llevarnos al agobio, al agotamiento. Y cuando la mente llega a ese estado, usted está debilitándose espiritualmente, porque está esa mente ahí ejerciendo, ¿verdad?, esa función con tanta intensidad. Eso es una agonía, hermano. Yo le puedo decir, porque lo puedo describir en las ocasiones que eso me ha sucedido a mí misma. Es literalmente una situación de agonía, porque uno está debatiéndose en un montón de pensamientos, y no solamente es el hecho de debatirse en los pensamientos, sino que uno empieza a hablarse a uno mismo y a razonar, ¿será de Dios o no será de Dios? Esto viene de aquí, viene de allá, ¿qué se supone que yo haga? Y le da la vuelta y le da la vuelta, y eso termina siendo un tormento. Pero si en efecto podemos detectar que viene de parte del enemigo, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya nosotros reconocer que estamos siendo atacados. Eso es el número 1. Pero como les puse ahí por esas citas bíblicas, estamos reconociendo de dónde viene el ataque, quién lo está provocando, pues entonces no se nos puede olvidar lo que dice Juan 8:44, ¿verdad? Que estamos bregando con un enemigo que es mentiroso, padre de mentira. Eso es lo que dice ese versículo. Si alguien lo tiene, lo puede leer rapidito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Prácticamente la segunda parte de ¿verdad? La segunda oración más bien de ese versículo es la que describe claramente con qué enemigo nosotros estamos lidiando, y cuál es el estilo y cuál es la forma que él utiliza, ¿verdad? Es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Está basado en la mentira, y cuando habla mentiras de suyo habla, o sea, habla de sí mismo, porque él es mentiroso por excelencia, y termina diciendo padre de mentira. Y si empezamos por ahí y reconocemos que el ataque viene de él, sabemos que está originado en una mentira, en hacernos creer una mentira, ¿verdad? Y no se nos puede olvidar lo que dice 2 Corintios 11:14, que se disfraza como ángel de luz y nos trata de confundir, ¿verdad?, en nuestra mente, tirando esos dardos con esos pensamientos, y de momento usted como que le suena y le parece que eso proviene de usted mismo, y él pretende muchas veces hacernos creer que esos pensamientos los originamos nosotros en nuestra naturaleza, pero sin embargo están engendrados en la intención de hacernos daño.
con esos dardos encendidos que nos envía, ¿verdad? Eso es lo que dice 2 de Corintios, que él se disfraza como ángel de luz. Amén. Pero no es menos cierto, y también es necesario que recordemos cuando estamos reconociendo de dónde viene el ataque y quién es el que lo produce, lo que dice Juan 10:10. Si lo busca alguien y lo tiene rapidito, también lo leemos. Yo lo tengo. Ajá. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Va, por un lado a lo que vino él y por el otro a lo que vino el Señor, ¿verdad? Amén. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, pero el enemigo viene con esas intenciones: hurtar, matar y destruir. Todo eso va a nuestra parte espiritual, ¿verdad? Que es el empeño que él tiene. Ahora bien, una vez entramos ya en ese primer paso, que es el reconocer que estamos bajo ese ataque, ¿de dónde se produce? ¿Quién lo produce? Siempre acordándonos que quien lo está produciendo es padre de mentiras, y con mentiras y engaños es que nos quiere llevar a ese estado. En el segundo paso, estoy señalando ahí que es necesario que nosotros como ¿verdad?, cristianos, como hijos, como siervos del Señor, reconozcamos nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Porque en medio de ese momento en que estamos reconociendo nuestras debilidades, nos estamos dando cuenta si en alguna área de nuestra vida nosotros estamos flaqueando, o hemos fallado, o estamos débiles. Amén, amado. Amén. Eso es muy importante. Porque si usted no reconoce eso, nunca lo va a poder corregir. Amén. Y usted se cree que es un Superman espiritual y que todo está muy bien, cuando francamente de aquí no se escapa nadie, no importa el lugar que hayamos logrado alcanzar en el Señor, mi amado, todos estamos expensos a esto. Es necesario que nos examinemos. Ahí le tengo varios versículos de la palabra, y cómo le puse eso ahí. Bueno, ese hombrecito con esa lupa, porque tenemos que mirarnos bien, con esa lupa bien de cerca, para ver qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Porque es necesario que nos escudriñemos a nosotros mismos para que podamos ver en dónde están esas áreas débiles, ¿verdad? Donde muy fácilmente el enemigo nos puede ganar una ventaja. Porque si estamos cometiendo faltas, estamos en debilidad, estamos en descuido, estamos fallando en una u otra cosa, pues tenemos un campo bien propicio para que él se aproveche y añada todavía más. Amén. ¿Estamos claros en eso? Amén. Fíjense que de las citas que le puse a él, bueno, es necesario entonces que le digamos al Señor, como lo dijo el salmista en el Salmo 26:2, escudriñame. Porque es necesario que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a escudriñarnos, porque a veces nosotros, ¿verdad?, por la cuenta de nosotros, ni nos detenemos en el día para decir: Señor, yo tengo que examinarme a mí misma, yo tengo que ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando conmigo. Y eso es algo que lo dejamos para cuando llegamos al culto. Si Dios nos habla, entonces allá decimos: ah, bueno, Dios me habló, tengo que arreglar esto en mi vida. Pero un buen ejercicio que nosotros debemos hacer es sacar tiempo, amado, en la intimidad nuestra para escudriñarnos y pedirle al Señor que nos ayude a ver esas áreas débiles de nosotros, ¿verdad? De manera que las fortalezcamos en el Señor, arreglemos lo que tengamos que arreglar para no tener un terreno fértil para el ataque del enemigo. Amén. Amén, gloria a Dios. Otra cosa que me encanta y es que el salmista David, un ejemplo tremendo de esto, como yo le he dicho en otras ocasiones. Fíjese que en el Salmo 39:4 hay una expresión que él hace ahí que me encanta, y yo me hago eco de ella, y debiéramos cada uno de nosotros también hacernos eco de ella. Si alguien lo tiene, él lo puede leer. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuenta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Me gusta esa última parte. Que sepa yo cuán frágil soy. Que no se nos olvide que tenemos esa fragilidad. Que en esta carne somos nosotros muy débiles. Y que muy fácilmente podemos decaer. Que no podemos creernos que andamos por ahí con todo el power siempre encima, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque no es cierto, mi amado. Tenemos días que estamos, como yo digo, en baja. Ah, pastor, ¿es así o no es así? Es así.
Esa es nuestra realidad en la vida cristiana práctica, en el día a día, en el quehacer diario de nosotros. Puede que haya un día que tú creas que puedes llevarte todo de frente, pero hay otro día que te sientes casi que te llegas al suelo. Y eso no es porque dejaste de amar al Señor y no es porque no eres del Señor, es que nos llegan esos momentos. Ahora estamos aquí aprendiendo qué hacer cuando esos momentos nos lleguen. ¿A dónde nosotros vamos a acudir? ¿Cómo vamos a salir al otro lado? ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor, verdad? Otra de las expresiones que me encanta, que está ahí también, el salmista también lo dijo, Salmo 13, versículos 3 y 4. Ese escrito me encanta también, porque tiene ahí una gran verdad. ¿Quién lo tiene? No tengo. Sí, Olguita. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo reparara. Wow, pero ¿sabe que esa parte tan tremenda ahí donde dice alumbra mis ojos? Estamos hablando de ese ojo espiritual, que sea abierto, que podamos ver con claridad y que no estemos en un sueño, que sea un letargo que no nos permita ver por dónde viene el enemigo. Amén. Para que entonces Él se pare enfrente de nosotros y nos grite en la cara, lo vencí. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que Él tenga que expresar algo como eso. ¿Puede llegar a hacerlo? Le pregunto, ¿puede llegar a hacerlo? Sí. ¿Puede llegar a vencernos? Si no estamos preparados. Bueno, muy claro. Está muy bien la aclaración. Claro que sí, pero si la persona, si el creyente no está preparado, si se ha descuidado, si ha sido negligente, si ha abierto campo para que el enemigo trabaje y aumente su ataque, pues desde luego que sí, puede llegar el día en que se pare en una esquina y se ría del creyente y diga, lo vencí. ¿Habrá usted visto algún caso como ese dentro de la iglesia? No es tanto hablando de esta, la iglesia del Señor. Sí. Amén. Yo puedo decir que sí. ¿Se dan cuenta, mi hermano, lo dramático que es esto? ¿Sabe? Y no estamos hablando de que sucedió en otro lugar, estamos hablando de iglesia, de la iglesia del Señor. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos cómo es que vamos a lidiar con esto y fortalecernos en el Señor y hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, necesario. Muy necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a reconocer esas debilidades y esa flaqueza. Esa persona de hecho ya estaba sumida en una crisis muy profunda y obviamente no había lanzado un grito de auxilio para decir yo necesito, esta es mi debilidad, este es mi problema. Porque cuando se hace ese silencio se le está dando cabida al enemigo. Wow. El número 3. Cuando suena esa alarma, ese reloj que está más simpático ahí, trillando. Bueno, que si ya sabes de dónde viene el ataque, quién lo produce, y estás reconociendo tus áreas, y le estás pidiendo a Dios que te ayude con esas áreas, ¿verdad? Pues entonces es hora de que te conectes con Dios. ¿Y cómo te vas a conectar con Él? Orando. En oración, mi amado, porque ese es el diálogo que tenemos tú y yo con el Señor. ¿Y qué le vamos a decir al Señor ahí? En esa oración. ¿Cómo nos sentimos? Desahogarnos con Él. Desahogarnos, pero estamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos. ¿Verdad? Es como está dramatizado en la ilustración, se empieza a sonar esa alarma. Bueno, es hora de que te conectes con tu Creador, que le empieces a declarar, Padre, mira, estoy pasando por esta situación, mira mi mente, mis pensamientos, mira lo que yo siento. En sinceridad, al Señor le encanta que nosotros vayamos con un corazón sincero delante de Él. Amén. Porque después de todo a Él no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar al hermano que está al lado y podemos hacerle creer que estamos muy bien en el Señor. Es más, podemos cada vez que nos pregunte cómo está, hermano, en victoria. Cuando tú muy bien sabes adentro de ti mismo que no estás en tal victoria, que estás muriéndote, que estás seco, que estás debatiéndote con tremendo problema en tu vida espiritual, pero estás callado.
ni se lo has dicho a nadie y mucho menos se lo has hablado al Señor en oración, que es la necesidad que tenemos de comunicarnos con nuestro Hacedor. ¿Quién mejor que Él, que nos hizo con su mano, que nos creó, que sabe cuán débiles somos, que sabe darnos lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos? Necesitamos ese auxilio. Entonces, si somos negligentes y no hacemos eso, entonces ¿de dónde nos va a venir la ayuda? De inmediato se activa esa alarma, que es ese sonido de dentro, es el Espíritu que nos alerta. Es hora de que te conectes con Dios, es hora de que te pongas a reconocer la condición en que te encuentras y reconozcas que necesitas ayuda. Amén. Amén. Usted decía, ¿verdad? ¿A dónde? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Si dice mi socorro, es porque necesitaba. Personal, en lo personal. Mi socorro, hablaba en lo personal. El mismo que viene a nuestra vida, para ti y para mí. Nuestro socorro viene de Jehová. Y no importa la situación por la que estemos pasando. Y hay que ser honesto. Amén. O sea, si tú estás vulnerable en una área de tu vida, así mismo tienes que decírselo al Señor. Señor, Eso es estoy así. vulnerable, Eso es así. Es un momento difícil y ahí el Espíritu de Dios viene a socorrer. Pero si la persona quiere pelear con su propia fuerza, créame que al diablo no le va a ganar. Por eso nos dieron Claro el que no. Espíritu Santo. Eso es así. Por eso es que es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que Romanos 8:26, ¿qué es lo que dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El Espíritu, es a través del Espíritu, a través de su Espíritu Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Y no solamente eso, sino que intercede ante el Padre. O sea, que entonces está esa conexión perfecta con nuestro Hacedor y Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Y nosotros vamos a salir victoriosos. Y otra cosa que es sumamente importante, lo que escribí ahí del Salmo, que aparece en el Salmo 108, otra vez el salmista lo encontramos diciéndole al Señor, mi corazón está dispuesto. O sea, tenemos que tener un corazón dispuesto para que Dios envíe esa ayuda, ese corazón anhelante de esa intervención de Dios para podernos sacar al otro lado en victoria, en medio de tremendo sacudimiento. Y no hay cosa que le agrade más a Dios que un corazón dispuesto para Él. ¿Verdad? Y si nosotros estamos dispuestos para Él, entonces Él tiene la libertad de bregar con nosotros y impartir sobre nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Qué tremendo. Y entonces, no menos importante y la mayor alma que tenemos es esa, la que aparece en el número 4. ¿Qué tenemos que hacer? Ya fuimos, reconocemos de dónde viene el ataque. Ya reconocimos nuestras debilidades y estamos ya reconociendo que necesitamos esa ayuda. Ya estamos respondiéndole a Dios mediante esa alarma del Espíritu. Es hora de orar, de decirle al Señor, yo te necesito de esa manera. Y entonces, lo más importante, que comencemos a usar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fundamentados en la palabra. Porque el enemigo no lo vamos a vencer con argumentos que pongamos tú y yo en nuestra carne. Porque se nos ríe. Pero la palabra lo vence. Amén. Y las promesas de Dios para con nosotros, Él no las puede debatir. Amén. Porque el Señor está por encima. Es una dramatización perfecta de cuán severo a veces es el ataque del enemigo. Porque fíjense que lo que ellas relatan en esa sola expresión que le dijeron, que su candelabro había sido quitado, están hablando de algo espiritual muy fuerte, que la sacudió con tanta violencia que la metió en esa depresión. Y empezó el enemigo entonces a añadir ahí como hace él, no sirve, no vale la pena, mira lo que te... entonces ese ataque fue muy severo, pero gloria al Señor que, fíjese como a través del estudio está viendo cómo ella pasó por todo eso y al fin y al cabo, recordando la palabra, lo que la palabra dice, ella pudo salir al otro lado. Amén. Y yo les puedo decir que les puedo compartir tan reciente como esta semana, el principio de esta semana, mirando esto mismo, un testimonio de mi misma familia, mi propio hijo,
uno de mis hijos me llama y cuando yo le escucho la voz por el teléfono, imagínense, como una madre no sabe cómo está el hijo, si por la voz uno puede saber, está bien, está mal. Yo sentía que su voz estaba tan apagada y tan débil que yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Algo a ti te está sucediendo? Bueno, después de una conversación con él de unos cuantos minutos me doy cuenta que está sometido, sumergido en una tremenda crisis de depresión. Estoy mirando en lo que estoy envuelta en la palabra, todo lo que Dios me está diciendo, pero lo estoy oyendo literalmente sucediéndome dentro de mi familia, con mi propio hijo, y fue hora de poner en práctica todo esto. Que gloria al Señor, que el Señor estaba bregando conmigo y yo pude transmitirle a él todo esto. Pero de cierto, estaba ya en un nivel que yo había notado una rareza. Él me llama casi todos los días y había un silencio tremendo de una semana y pico que no me llamaba. Y la situación fue que hubo un incidente o algo en el trabajo que lo golpeó de una manera tan brutal en su pensamiento, en su yo interno, que lo puso en la cabeza a pensar 10,000 cosas y lo llevó a una crisis tremenda. Cuando yo lo confronto con esto, le pregunto, ¿pero tú tienes alguna razón poderosa, algún hecho que te haya llevado a sentirte como tú te sientes ahora mismo? Me dijo, honestamente, si te digo la verdad, no hay una razón de peso. Sin embargo, ese solo evento que sucedió en el trabajo, mira dónde lo llevó. Estaba metido en una crisis tremenda. Yo le dije, mira, si tú supieras que Dios me tiene trabajando en todo esto y ahora te voy a hablar no como mi hijo, como sierva de Dios que yo soy, te tengo que hablar de lo que conozco en el Señor. Y comencé a decirle esto, muy importante que reconozca de dónde está viniendo ese ataque, quién lo está provocando. Amén. Que reconozca cuán débil y frágil está y ha estado en este momento y que hagas lo propio. ¿Qué es lo propio? Que tienes que conectarte con Dios. Tú has hablado con Él, tú le has dicho al Señor, te has descuidado en esa parte. Bueno, el resumen es que de cierto se había descuidado en esa parte. Entonces el enemigo había tomado cierta ventaja. Pero yo le dije, eso va a ser hasta ahora. Porque aunque estamos separados, el teléfono es tremenda bendición que Dios nos tiene en la mano. Y ahora mismo nosotros vamos a orar. Y tú y yo nos vamos a conectar en el Señor. Y este ataque se va a detener ahora. En el nombre del Señor. Tú nada más que escúchame. Porque yo sé que no estás en posición de ni siquiera articular lo que sientes. Porque estás tan sumergido en esto que no podía. Pero él me escuchó al otro lado del teléfono y el Espíritu Santo me dio una autoridad tremenda para orar y reprender y llevarlo de la mano en esa parte espiritual hasta ponerlo de tal manera que cuando nosotros terminamos de orar, él me testificó a mí cómo sintió que ese peso tan grande lo soltó enseguida. Amén. Al otro día, cuando él llegó a su trabajo, después tarde yo le puse un texto deseándole que hubiera tenido un día de victoria y todo eso, y ya cuando salió de su turno me llamó por el teléfono y me dijo, mami, si tú supieras, no solamente del día de hoy, sino desde el mismo momento que oraste, yo sentí la diferencia y en el día de hoy yo he podido experimentar lo importante que es no descuidarnos en conectarnos con el Señor. Amén. Amén. El Espíritu me lo dijo y yo se lo dije a él. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que has perdido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pasó lo que les traje al principio de la clase, comenzó a entretener los pensamientos. Mi hijo es un controlador de tráfico aéreo, mi hermano, y cuando hay un ataque directo del enemigo para ese trabajo, créame, hermano, que es serio. Ese muchacho estaba que no tenía sosiego, porque nunca le había sucedido, pero algo sucedió en el trabajo que lo conmovió a él tan grandemente y lo llevó a ese estado. Yo tuve que recordarle muchas cosas que el Señor le ha ministrado a él de tiempo y que fue el Señor el que lo sentó en esa silla, en ese trabajo, que Dios lo ha respaldado y que él no tenía que creerle las mentiras al enemigo. Amén. Gloria al Señor, que les puedo testificar a ustedes que Él me testificó de su gran victoria. Amén. Porque ese peso lo soltó. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer uso de y no olvidarnos,
Porque nosotros vemos como el coqueteo del enemigo viene y nos hacemos los locos y seguimos. Y cuando venimos a ver, eso ha crecido. Y nosotros estamos metidos en tremenda crisis y el problema es mayor. Sí, en el punto que también está hablando la hermana Margarita, a mí en una ocasión me trajeron una palabra y hay veces que no toda palabra es de Dios. Y yo en el mismo altar donde estaba, porque estaba en un altar, yo le dije al supuesto profeta, le dije, ni lo recibo ni viene de parte de Dios. Wow, gloria a Dios. Lo reprendí inmediatamente. Porque yo sé, o sea, usted sabe en la posición que usted se encuentra y usted sabe su Eso vida, es. ¿entiende? Entonces, ahí inmediatamente corté y gracias a Dios que lo hice porque no me afectó. Amén. Pero si yo me hubiese callado, el enemigo hubiese sembrado eso en mí y hubiese destruido mi vida. Así mismo es. Porque era una palabra totalmente negativa. Amén. ¿Ves? Y yo inmediatamente en el mismo altar dije, yo no recibo eso, eso no es de Dios. Te Eso es reprendo así. en nombre de Jesús. Eso es así, pero ¿se acuerdan cuando hablamos del espíritu de discernimiento? Amén. Ajá. Eso el Señor lo tiene a disposición de nosotros Amén. ahí. Y Amén. ese espíritu de discernimiento nos ayuda a reconocer cuando esas cosas no Amén. vienen del Señor. Ajá. Amén. Y a usar la autoridad que Él nos ha dado. Porque muy bien que la utilizó en ese momento, yo no lo recibo ni no lo acepto de parte de Dios, no lo Amén. recibo. Amén. Simplemente no era de Dios. ¿Sabes? Cuando algo proviene de parte de Dios, produce paz, el efecto es muy diferente. Pero si una palabra como esa llega, como la que le ministraron a la hermana, ¿cómo es posible? Es como que le estaban diciendo, te desechó Dios, ya tú no tienes más nada que hacer aquí. Entonces, creerle esa mentira al enemigo, suficientemente poderoso para llevar a la persona a un estado de depresión, Sacarla que la puede sacar de los caminos del Señor fácilmente, o lograr un desenlace tan tremendo como el caso que vimos dramático.